Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ivania Aguilar Camacho. Mi caso es sobre la desaparición forzada de personas. El caso que me tocó analizar es sobre a Andrei y Alejandro Robles. Ellos son primos. Ellos estaban en una manifestación en contra o se oponían a un proyecto de una construcción de un área fronteriza o interfronteriza entre Guatemala y México. Estaban junto con un grupo de la sociedad civil, una manifestación un poco violenta, no organizada, sino que de manera espontánea fue que se realizó esa manifestación. La última vez que se les vio con vida fue el día de la manifestación. Se les vio en un pick-up, en el cajón de un pick-up de policía guatemalteca, y también habían policías mexicanos dentro del mismo auto. Se les llamó, bueno, ambas familias interpusieron el habeas corpus por ambas desapariciones y de hecho se les rechazó en menos del tiempo constitucionalmente permitido. Por eso escalaron el tema hacia la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ahí se les llamó a una audiencia para que expusieran todas sus excepciones preliminares, y al vio con vida fue el día de la manifestación. Se les vio que iban en un cajón de la policía guatemalteca, pero también había policías mexicanos y era en territorio guatemalteco. El cuerpo de Andrei apareció 3 años más tarde, el de Alejandro aún no ha aparecido. Ambas familias escalaron el tema, o sea, interpusieron el habeas corpus respectivo en ambos estados, y ambos fueron rechazados antes de los 5 días según la Constitución. Por esa razón escalaron el tema escalaron el caso hacia la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Se les llamó a una audiencia para poder evacuar prueba, alegar, interponer las excepciones preliminares, ya sea de fondo. Simultáneamente la demanda fue puesta en ambos países. La demanda fue puesta simultáneamente en ambos estados, en México y en Guatemala. La Comisión Interamericana señaló audiencia para evacuar pruebas, escuchar alegatos y todo lo que tenga que ver con las partes, excepciones preliminares de fondo y eventuales reparaciones. También se nos pide que consideremos que ambos estados opusieron excepciones por falta de agotamiento de los recursos internos y que México interpuso excepción preliminar alegando que no es parte de la Corte Interamericana contra la Desaparición de Personas y que alega que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no regula la desaparición forzada de personas. Lo otro que teníamos que considerar era que ambos estados demandados van a participar de manera separada y tendrán sus propias representaciones legales. Sobre las preguntas del caso, bueno, la primera, ¿cuáles son los efectos de la desaparición forzada para Andrei y Alejandro, siendo que uno apareció y el otro todavía no? Bueno, según la convención, y ahorita me voy a leer cada artículo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Si nos basamos en los artículos 3, 4, 5 y 12, que los voy a leer, el 3 dice: los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los estados partes podrán establecer circunstancias atenuadas para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuya a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. El artículo 4, que dice: los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en cualquier estado parte. En consecuencia,
Cada Estado parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos. A. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción. B. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado. C. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. Todo Estado parte, tomará además las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo. Esta convención no faculta a un Estado parte para emprender en el territorio de otro Estado parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de otra parte por su legislación interna. El artículo 5 que dice la desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición. La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebre entre sí en el futuro. Y el artículo 12 que dice los Estados partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubieran sido trasladados de otro Estado o retenidos en este como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores. Por esta razón, entonces, creo que en ambos casos de Andrei y de Alejandro se cumplen las dos probatorias de las cuales se basa el delito de desaparición forzada de personas, que según la convención comentada de la página de los derechos humanos, dice que la base de la probatoria de dos elementos fundamentales del delito de desaparición forzada de personas es, primero, que la persona esté privada de libertad y segundo, que se oculte su paradero. Pues en ambos casos aplican ambos elementos probatorios, por lo que podemos decir que la única diferencia es ya en el caso de Andrei, donde ya no es solo un delito de desaparición forzada de personas, sino que ya se viola el derecho a la vida, pues su cuerpo fue encontrado o sus restos 3 años más tarde en el territorio mexicano. La segunda pregunta del caso es que si es válido y por ende si es admisible la excepción preliminar interpuesta por México. La excepción preliminar interpuesta por México para mí no es admisible, puesto que yo bajé la Convención de Desaparición Forzada de Personas y México ratificó la convención desde el 9 de abril del 2002. Por eso no sería admisible.